Déjeme saludar al maestro Ricardo Sevilla, periodista independiente, fundador y conductor de su espacio en YouTube, Los Datos Duros, orgullosamente miembro de esta familia sin censura y, por cierto, también columnista del diario Basta, el grupo Basta, que hoy fue reconocido por el presidente Andrés Manuel López Obrador al finalizar la mañanera. Mi querido Ricardo, ¿cómo ves a este Marcelo Ebrard que de plano ya se puso los guantes y le tira con todo a Claudia Sheinbaum, suponiendo sin conceder que son verdaderas, que son fundadas sus acusaciones de manipulación de fondos, de personal, de pago de encuestas? Lo que creo que sí no se vale es amenazar. ¿Con qué? ¿Quién sabe? Porque no quedó claro si no se cumple lo que está exigiendo de irse del movimiento. Pero es una amenaza abierta a Morena y a todo lo que signifique organización de este proceso interno que se definirá con las encuestas. Ahora que lo que queda es ver qué dice el presidente Andrés Manuel López Obrador ante este alebrestado Marcelo Ebrard. ¿Cómo lo viste, mi querido Ricardo Sevilla? Querido Vicente, público memorioso, qué gusto saludarlos. Pues hay varias cosas que me preocupan en esto que acabo de escuchar del ex canciller Marcelo Ebrard. Una de ellas es este ultimátum que le pone prácticamente al pueblo de México, a los electores, a las electoras, esto de decir, nada más es Claudia o Marcelo. Marcelo o Claudia es tratar de borrar de un plumazo a todos y a todas las simpatizantes de Gerardo Fernández Noroña, de Adán Augusto López Hernández, de Monreal si los hubiera, del Güero Velasco también si los tuviera. Es montarse en una soberbia que me parece inaudita en un personaje que se dice en su cuenta de Twitter vida al servicio de México y dice que busca representar a la Cuarta Transformación en los años por venir. Lo veo difícil. Los enunciados en el análisis de contenido son muy importantes, mi querido Vicente, y me preocupó mucho un enunciado que le salió sin pensar. Dijo en determinado momento, les habla un hombre caracterizado por la sangre fría. Un hombre caracterizado por la sangre fría. Parece que no es un hombre caracterizado por la sangre fría porque no pensó fríamente lo que espetó. No lo creo. Y si lo dijo pensando, hay que tener mucho cuidado con eso, Marcelo, o hay que tener mucho cuidado con Marcelo, porque hasta donde yo entiendo, solamente los reptiles y los criminales tienen la sangre fría, actúan con la sangre fría, no es que estén en control. Entonces no ha leído a Truman Capote, entonces no ha visto que la metáfora exactamente de quienes tienen la sangre fría es los que actúan sin ningún tipo de pasión. Entonces se necesita también cariño, se necesita pasión, se necesita entrega para representar a la Cuarta Transformación, para continuar el trabajo de un presidente que ha exhibido, no a sus compañeros de ruta, dice que son amigos de él, amiga Claudia Sheinbaum, amigo Adán Augusto, no sé si los demás también, dice que todos, pero así actúan los amigos, a sangre fría, diciéndole a la gente, o ya, pero vote por mí porque somos los únicos, somos las únicas opciones de acuerdo a las encuestas que no hemos pagado. Bueno, dice que Claudia Sheinbaum sí las ha pagado, pero ¿dónde están esos contratos o dónde están esos pagos? ¿Dónde están esas facturas? Eso es importante en un momento en donde cunden las fake news. Si Marcelo Ebrard no tiene las pruebas para llevar a cabo, yo espero que en un rato más o durante el transcurso del día, la ex jefa de gobierno
por alusiones personales, salga y se dirija o le dirija a la gente un mensaje, pues aclarando todas estas cosas, porque es muy grave lo que está haciendo el ex canciller. Dice que hay manos metidas, gente trabajando de distintas secretarías. Bueno, se dice sobre él eso y se dice más, pero como no se ha probado, como no están las cosas, todo se queda en rumor. Entonces coincido con lo que dice mi querido Toño, esto únicamente está abonando al discurso de la derecha, al discurso de la narrativa incendiaria, y tiene que tener mucho cuidado porque eso puede significar la debacle del propio canciller. Él está hablando de que no hay de otra, pero ¿qué van a pensar los simpatizantes de todos los demás? En el momento en que eso sucediera, si es que sucediera en determinado momento, pues a la gente que descalificó a los simpatizantes de Adán Augusto, no irán a correr con él, no votarán por él. A los simpatizantes de Gerardo Fernández Noroña no les va a gustar tampoco nada esto que acaba de decir este hombre de sangre fría. Entonces, muchas cosas que analizar en esta información que da Marcelo. Creo que tratando de hacer lo que ya había hecho antes, salir, dar un mensaje a bote pronto y decir: me adelanto al resto de mis contrincantes al interior de la Cuarta Transformación, pero yo veo que esto puede, como decía mi abuelita, salirle el tiro por la culata, el chirrión por el palito, y no creo que eso se vaya a reflejar positivamente en las encuestas que él dice que tiene. Creo que es pertinente leer al menos parte de la columna que escribió el maestro Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea, en oficio de papel en el periódico El Independiente. Ahí escribe semanalmente Miguel Vadillo, como también lo hace obviamente en la revista Contralínea. Ayer lo platicaba con él y él sostiene que se avecina una ruptura entre aspirantes presidenciales Morena, PT, Verde. Y dice Miguel Vadillo: el extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, sabe que está ante su última oportunidad para contender por la presidencia de la República dentro del partido político más fuerte que hay en el país. En los primeros días de septiembre se conocerá el elegido por la coalición Morena PT Verde para contender como su candidato en las elecciones presidenciales de 2024, y dependiendo del resultado de esa encuesta en donde participan los aspirantes de las tres fuerzas políticas, podría darse la ruptura de por lo menos uno de los 6 contendientes que sabemos ya es buscado por otros partidos políticos. Dice también el maestro Miguel Vadillo: el extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, sabe que está ante su última oportunidad, y de ahí su desesperación para ser él quien represente a la coalición en las elecciones de julio próximo. Así que de no quedar en el primer lugar de la encuesta que se realizará entre el 28 de agosto y el 3 de septiembre, podría romper su promesa de unidad y renunciar a Morena para aliarse a Movimiento Ciudadano, que preside el expriista Dante Delgado, partido que cuenta con aproximadamente un 7% de aceptación entre la población. Dice Miguel Vadillo: sabemos de buena fuente que Dante ya buscó por varios medios a Marcelo Ebrard, quien evalúa la propuesta de convertirse en el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano para 2024. El Partido Acción Nacional, el PRI, vería con buenos ojos romper con el corrupto PRI, como lo llamó en redes sociales el jefe de la Morfa Alianza, Claudio X González, para ir junto con Movimiento Ciudadano y apoyar la candidatura de Ebrard rumbo a la presidencia y conseguir así una verdadera fuerza política opositora para tratar de frenar a la aplanadora que significa Morena y sus aliados. En esa hipótesis de la posible alianza PAN-Movimiento Ciudadano, la senadora panista Xóchitl Gálvez se convertiría simplemente en una ficha de cambio que sería desechada por sus correligionarios en cuanto se den cuenta que no suma votos. Ahora hay que decirlo. No es coincidencia. Ya veíamos y escuchábamos al propio Ciro Gómez Leiva decir:
¿Y dónde está el fenómeno? O sea, lastimoso, Ciro Gómez Leiva hablaba y el fenómeno que significaba Xóchitl Gálvez, no sé si tengas incluso el audio, David, de un Ciro Gómez Leiva hasta confundido, compungido. A ver, échalo. Mal resultado para Xóchitl Gálvez. ¿Por qué? Si va en primer lugar. Pues sí, por 12 puntos sobre Beatriz Paredes. La batalla es para ganarle a Beatriz Paredes y a Santiago Krill. ¿Van a decir que sí, que es el primer proceso, o es una batalla contra un rival formidable, que además ya vimos que va a echar mano de todo lo que pueda usar, que es el aparato hoy oficial de poder, que además tiene una candidata que, a juzgar por una serie de encuestas que ahora vamos a comentar, cuando menos vamos a comentar dos, pues recupera una enorme fuerza. Y mi pregunta más bien yo te la hago a ti, que has seguido el proceso. 12 puntos en esta encuesta de ventaja sobre Beatriz Paredes son una victoria. Cuando volteas y dices, y ve a qué velocidad va Claudia Sheinbaum, cuando volteas y ves a Palacio Nacional disparándote todo lo que te ha podido disparar. Pues a lo mejor, Ciro, es parte del resultado de todo. Mi querido Ricardo Sevilla, no sé si antes de su discurso Marcelo Ebrard en su conferencia de prensa tomó cafecito con Ciro Gómez Leiva, porque pues va muy de la mano, ¿no? El aparato de Estado para apoyar a una corcholata. En fin, mi querido Ricardo Sevilla, sigo escuchando tus comentarios. Sí, Marcelo Ebrard está mal ubicado. La verdad es que este personaje pues ha dado cuenta de estar muy, muy cercano a la derecha. Hay que decirlo con todas sus letras, es momento de definiciones y bueno, cada vez se va alejando más del grueso de la población. Parece que Marcelo Ebrard no está contendiendo para representar a la Cuarta Transformación, sino en todo caso para representar a los aspiracionistas, a esa clase privilegiada, a esos grupos que en determinado momento pues la gente está rechazando, que en determinado momento la gente ha reconocido como personajes que no forman parte de la población que ha sido lacerada, que ha sido socialmente marginada, los grupos vulnerables. Parece que Marcelo Ebrard no les está hablando a ellos, sino que está recuperando los espacios o tratando de recuperar los espacios de estos personajes que han sido relegados por la Cuarta Transformación porque representan a la derecha, porque representan al neoliberalismo, porque representan una opción anquilosada, y Marcelo Ebrard está ahí muy constantemente en los estudios de Joaquín López Dóriga, dándole entrevistas pues a personajes de la derecha, a estos periodistas que ya sabemos que han sido mezquinos. Vimos el día de ayer a Javier López Casarín, uno de los personajes más cercanos y conocido operador de Marcelo Ebrard, levantándole la mano, lanzándole una goya ahí al rostro del rector Enrique Graue, pues del Verde Ecologista, trabajando con él muy de la mano. No parece ser Marcelo Ebrard la opción de la Cuarta Transformación, quizá por eso dice Miguel Vadillo que lo estaría buscando Dante Delgado para representar la lucha desde Movimiento Ciudadano. La verdad es que a lo mejor a muchos les parece descabellado, a mí no me parece que lo sea. Creo que Marcelo Ebrard es un personaje que no representa, al menos así lo he visto, los presupuestos de la Cuarta Transformación. No se le ve austeridad por ningún lado, hace y lleva a cabo encuentros en hoteles lujosísimos. Es un personaje que está allegado a los youtubers de la derecha, a los periodistas de la derecha, un personaje absolutamente derechoso. Vimos cómo se estuvo colgando, y así lo testimoniaron en redes sociales, a la ganadora de la Casa de los Famosos. Entonces, Marcelo Ebrard está encabezando una propuesta ramplona, pero también muy, muy beligerante. Se les advirtió desde el primer momento que no hubieran estos debates
pues anticipando que podría hacerse encarnizado, y Marcelo Ebrard pues es el que está lanzando este tipo de diatribas, porque esta es una diatriba, es una acusación muy fuerte. Decir que Claudia Sheinbaum o su equipo está pagando encuestas es decir algo muy grave. Que lo muestre y lo demuestre, y entonces las cosas cambiarían a favor de él, pero si no lo demuestra, como parece que no lo va a hacer, entonces las cosas se le van a complicar aún más al ex canciller. Estamos buscando a Mario Delgado, presidente nacional de Morena. Ojalá que en el transcurso del día podamos escuchar su opinión acerca de estos señalamientos, acusaciones y amenazas de Marcelo Ebrard. Y antes de ir al reportaje especial, porque es miércoles, mi querido Ricardo Sevilla, y vas a desnudar al capitalista salvaje, le llama Sabina Berman, al capitalista salvaje de Electra y de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, y destapas lo que hay detrás de este enojo por los supuestos libros comunistas, déjame rescatar algo que subiste ayer en tu hilo de Twitter, porque es un personaje al que le hemos dado marca personal, que se ha enojado mucho por los pseudo periodistas, nótese mi sarcasmo, los medios de dudosa reputación, que lo hemos exhibido de cuerpo entero, y que desafortunadamente ayer hasta un reconocimiento en la permanente recibió. Me refiero a Enrique Graue, el rector de la UNAM. Dice Ricardo Sevilla en Twitter: granujas, sinvergüenzas, aunque parezca un chiste siniestro, Enrique Graue, rector de la UNAM, fue reconocido en el Senado por la defensa de la autonomía universitaria y de la educación superior. Dice Ricardo Sevilla, abro hilo de esta patética historia. A unas semanas de que termine su gestión al frente de la UNAM, Enrique Graue recibió un reconocimiento dizque por su permanente defensa de la autonomía universitaria y de la Universidad Pública Mexicana, así como por su destacada trayectoria al frente de esta casa de estudios. Ante el pleno de la Comisión Permanente del Senado de la República, el licenciado en medicina Enrique Graue aseguró con su habitual caradura que un país con una pobre educación tiene un futuro incierto. Graue, en un tono que jamás abandonó la socarronería, dijo que los senadores que si no se invierte lo suficiente en ciencia, tecnología e innovación, está sujeto a los avances de otras naciones para subsistir en el mundo contemporáneo. Dejando al descubierto su avidez por el dinero, dijo: la austeridad ha dejado grandes enseñanzas que no debemos abandonar, pero siempre será necesario contar con mayores recursos para fortalecer nuestras capacidades y enfrentar los desafíos. Creo que tiene el video, don David. Muéstreme a este descarado de Enrique Graue hablar de lana, hablar de inversión, cuando el señor tiene sus fundaciones millonarias, cuando viaja en primera clase a Europa y tiene a muchos trabajadores en intendencia como conserjes, cuando tienen títulos incluso de posgrado, y acusan a que no hay fondos para contratarlos de planta y darles un puesto que se merezcan, cuando tenemos tanto rezago en la matrícula de estudiantes que quieren, pero a los que no se les permite ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México. Esto es lo que dijo el sinicazo de Enrique Graue en el Senado. La austeridad nos ha dejado grandes enseñanzas que no debemos abandonar, pero siempre serán. Pero siempre será necesario, ¿no? Don David, dice Enrique Graue, más dinero, más inversión. Y bueno, dijo, entre otras cosas: recibo este reconocimiento con el orgullo que representa el quehacer de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este personaje, que bien dice Ricardo Sevilla, gastó más de 80 millones de pesos en su tarjeta American Express sin ofrecer explicación alguna. Pero bueno, ¿qué podemos esperar también, con mucho respeto para senadores y senadoras de todos los partidos, que se le reconozca a Enrique Graue cuando se reconoció a Alberto Peláez por su gran periodismo, etcétera, etcétera, etcétera? Ricardo Sevilla.
muy desconcertante, muy desagradable, mi querido Vicente, que esto haya sucedido sin ninguna crítica, no me dio ninguna, pues ninguna palabra sobre los señalamientos de corrupción que han imperado durante los dos mandatos de Enrique Graue en la Universidad Nacional Autónoma de México. El personaje está a punto de abandonar la rectoría y sacan los legisladores, diputados y senadores una banderita, como ya se va el gran rector, defensor de la autonomía universitaria, defensor de la educación pública, cuando sabemos perfectamente que nada de eso ha sucedido. Llama la atención esta adhesión de la Junta de Coordinación Política del Senado, Alejandro Armenta Mier, Eduardo Ramírez Aguilar, salieron y sonrieron ante todas las mentiras que dijo Enrique Graue. Y bueno, pues el señor ahí con todo descaro dice, sí, la austeridad nos está dejando grandes enseñanzas, no hay que olvidarlas, pero siempre va a hacer falta más dinerito, siempre va a hacer falta más recursos. ¿Para qué? Para que nosotros nos vayamos a Francia en clase premium, para que nosotros nos vayamos a España a recibir doctorados honoris causa, ya que carecemos de doctorados auténticos. Definitivamente es decepcionante. Me decía un amigo a través de WhatsApp, hasta parece que hay minoría en las cámaras, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, porque se adhirieron a todo lo que dijo este personaje. Incluso por ahí la señora Lía Limón pues salió a tomarse una fotografía, muy feliz, muy orgullosa ella de estar retratada ahí con Enrique Graue. Y bueno, pues ahí vimos a Javier López Casarín, como le dije, un personaje muy cercano, un operador de Marcelo Ebrard, lanzando la Goya. Él fue el que encabezó la Goya junto con el rector Enrique Graue, y pues esas son las amistades que tiene el canciller Ebrard. Habrá que revisar qué negocios pudieron haberse hecho a través de la Cancillería y de la UNAM. Capaz que si nos asomamos por ahí, algunas cosas interesantes van a surgir, pero tal parece, querido Vicente, público memorioso, que Enrique Graue se irá y no va a suceder nada. Estamos esperando todavía la comparecencia de Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, para ver si es que ha encontrado alguna malversación, algunas cuentas mal hechas, pero es el momento en que eso no sucede. Ya el presidente López Obrador dijo que no se va a meter en el asunto de la sucesión en la rectoría, que se lo deja en las manos a los estudiantes, a la comunidad universitaria, pero la comunidad universitaria, perdóneme usted, parece pasmada y parece que ya le ha surtido efecto el veneno del neoliberalismo que le ha sido inyectado a través de las cátedras de Lorenzo Córdoba, de Ciro Murayama, de Mónica González Contró y de toda esta aparato de profesores, de investigadores neoliberales, como el caso también de los intelectuales derechosos, Guillermo Sheridan, toda la gente de Filológicas, Fabio Morábito, en fin, toda la gente que sirve a Krause, Aguilar Camín. La UNAM está infestada de neoliberalismo, y si la comunidad universitaria no se pone las pilas, va a ser muy difícil que se democratice la máxima casa de estudios. Nada más para cerrar, esos que promovieron el reconocimiento a Enrique Graue, ¿le preguntaron sobre los 80 milloncitos en la American Express? No creo, después de ver estas imágenes en donde hubo fiesta, nada más fiesta. Se le tiraron como tapete a Enrique Graue. Vea y escuche. Recibo, pues, para concluir, este reconocimiento con el orgullo que representa el quehacer de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por mi raza, hablar al espíritu.
Bueno, pues con el Goya, promovido por los presidentes de las comisiones de Ciencia y Tecnología en el Senado y de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, el priista, y Javier López Casarín. Vaya vergüenza debería de darles a estos personajes, en lugar de reconocimientos, que aclaren, porque hay muchos millones con irregularidades que deja Enrique Graue, y no lo digo yo, lo dicen las propias auditorías de la UNAM. Mi querido Ricardo Sevilla, tú tienes preparado un reportaje especial, disculpa que le haya entrado a otros temas, pero híjole, ¿cómo hay, no? Para desmenuzarle a la audiencia de Sin Censura. ¿Por qué no hablamos? Ni modo. Vas a hacer enojar a Ricardo Salinas Pliego, y si a la querida Citlali Hernández la trae de encargo en los últimos días, ya me imagino, marrano, cerdo, etcétera, etcétera, etcétera. Se me va a venir con todo. Sí, marrano usted, viejo cochino, descarado, sinvergüenza, ladrón. En fin, perdón, Ricardo. Ahora sí te escuchamos con tu reportaje especial como todos los miércoles. No te preocupes, querido Vicente, valía muchísimo la pena entrarle a esos temas. Y Ricardo Salinas Pliego lo que nos va a mandar, como siempre lo ha hecho, son unos besitos de Bugs Bunny, porque no tiene él argumentos para desmentir todo lo que hemos evidenciado que hace. Y bueno, querido Vicente, público memorioso, ya salió el peine. Ya sabemos las verdaderas motivaciones de los ataques del dueño de Banco Azteca contra el gobierno de la 4T, a quienes ese sujeto ha llamado peyorativamente, despectivamente, gobiernícolas. Y es que déjenme informarle que detrás de la embestida del dueño de Televisión Azteca contra los libros de texto gratuitos de la SEP está en realidad la defensa de un negocio particular. Y es que de acuerdo con fuentes que trabajan en la compañía Círculo Editorial Azteca, con quienes logramos conversar en exclusiva para este reportaje, Ricardo Salinas Pliego decidió subirse a pelear la batalla de su más reciente socio comercial. ¿Y quién es su más reciente socio comercial? El grupo español Prisa. A Salinas Pliego no le interesa dar la batalla contra ningún comunismo. En primera, porque no entiende qué caramba es el comunismo. Y en segunda, porque jamás ha leído ni leerá la obra de Saint-Simon, de Robert Owen, de Charles Fourier, ni de Karl Marx. Y eso nos lo dice una persona que trabaja, de hecho, en la dirección de Círculo Editorial Azteca, una empresa perteneciente a Grupo Salinas. Diferentes testimonios, Vicente, nos aseguran que la acometida de Salinas Pliego contra la SEP y en particular contra la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, la CONALITEG, la han marcado, fíjese usted, desde España. Y es que nos dicen, es una estrategia conjunta entre las compañías de Ricardo Salinas Pliego y las del grupo Prisa para defender el negocio multimillonario que les han quitado de las manos. ¿Qué digo de las manos? De las garras. Y es que cabe recordar que apenas el mes pasado, el dueño de Electra firmó un convenio para captar mayor publicidad para sus empresas. Y se trata, nos dicen, de un acuerdo desesperado debido a que Salinas Pliego, catalogado como el tercer hombre más rico de este país, está viendo en medio de la frustración y del encono cómo se desmorona el imperio que construyó con la ayuda de los gobiernos neoliberales. Es importante subrayar que apenas hace 4 meses, un puñado de acreedores de Salinas Pliego en Estados Unidos solicitaron la quiebra involuntaria de TV Azteca ante el impago del rendimiento de un bono por $400 millones que el dueño de la televisora de la Jusco se negó a pagar. De ahí que Salinas, desesperado, haya salido a buscar ya no a estadounidenses, ya no a gringos, sino a españoles, a la empresa ibérica Promotora de Informaciones S.A., mejor conocida como Prisa, que como mucha gente sabe, es un conglomerado de medios de comunicación que últimamente se ha lanzado a la yugular de la cuarta transformación del gobierno de López Obrador, situándose en la extrema derecha. De hecho, el acuerdo entre el Grupo Prisa y Azteca Digital, que fue el acuerdo concretamente, apenas fue firmado, fíjese, el 31 de julio pasado, y cabe subrayar
que el convenio es una alianza comercial, diría yo, desesperada, que involucra al medio de comunicación deportivo as.com, pero da la casualidad, qué casualidad, de que as.com pertenece a Prisa y Grupo Santillana, que engloba un conjunto de editoriales dedicadas a la edición, a la venta de libros de textos y contenidos educativos, también pertenece a Prisa. Todo eso quiere decir que la supuesta batalla de Salinas Pliego contra los libros comunistas es una gracejada que intenta disfrazar en realidad el verdadero meollo del asunto, que en su fuero interno no es más que una guerra de fake news encabezada por un par de empresarios resentidos contra un gobierno, en este caso el que encabeza el presidente López Obrador, que les ha arrebatado de sus garras un negocio millonario. En realidad, no es que Salinas Pliego esté preocupado por la calidad de la educación en México, nada de eso. El dueño de Salinas y Rocha, aunque asegura estar muy quitado de la pena en su yate, en alguna parte del Mediterráneo, véalo usted en Twitter. Lo cierto es que está extremadamente preocupado y esa preocupación viene de la mano de su socio español, Prisa, propietario de Editorial Santillana, como le digo, que en el último año le cobró al gobierno federal 281.900.000 pesos. También es importantísimo informarle, querido Vicente, a nuestra audiencia, que de 2018 a 2022, Editorial Santillana SADCB fue la empresa que más cobró al gobierno federal por los libros de secundaria que le vendió a la SEP, con montos que llegaron a los 626 millones de pesos. De hecho, lo superaron, son casi 700 millones de pesos. Y eso definitivamente ha punzado en el corazón injerencista y neoliberal de los empresarios españoles de Prisa. Y Santillana, hay que decirlo, que aporta más del 60% a Prisa, está enojada, está desesperada y le ha dado la indicación, nos dicen en el Círculo Editorial Azteca, a Salinas Pliego, de que salga a dar la batalla porque ahora van en un mismo carril. Así que no crea, pero ni un momento, que la mediocre y delirante campañita que ha salido a ser el conductor estelar de TV Azteca, Javier Alatorre, contra el virus comunista es real. Nada de eso. La realidad es que Prisa y TV Azteca tienen un importante acuerdo para comercial publicidad y el misógino de Salinas Pliego teme, mi querido Vicente, que ese convenio se venga abajo. Y esa es la realidad, esos son los datos duros. Ahí usted ha podido ver parte de esos contratos que nosotros hemos visto. En su pantalla ve nada más ni nada menos a este batracio, a este intelectual, Sergio Sarmiento, acompañando ahí a su jefe Ricardo Salinas Pliego en una fotografía, por cierto, de Círculo Editorial Azteca en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, porque forma parte fundamental, de hecho, del Círculo Editorial Azteca. El Círculo Editorial Azteca, debo decir, querido Vicente, público memorioso, también tiene convenio con esas editoriales. ¿Cuáles son esas editoriales? Cali Arena, propiedad de Héctor Aguilar Camín. Tiene convenio con Gandhi, tiene convenio con El Sótano, tiene convenio con Paidós, con Editorial Juventud, en fin, con varias. Y ahí está, fotografía de Prisa, del medio de comunicación AS, medio de comunicación deportivo, y son las alianzas que se están haciendo de España con Ricardo Salinas Pliego, y ese es el meollo del asunto, y en un momento más, en un rato más, lo vamos a subir en hilo de Twitter para que usted vea detalladamente y se los ponga en la cara a Ricardo Salinas Pliego, este misógino que no deja de insultar, porque eso es lo único que conoce, el insulto barato y escatológico. Y esos son, querido Vicente, público memorioso, los datos duros. Pues qué fuerte, Ricardo Sevilla, como siempre agradecido por tu compromiso con la audiencia. ¿Por qué no cerramos invitando precisamente a la gente que nos apoya a que también respalde tus esfuerzos? Claro que sí, querido Vicente, público memorioso, síganme por favor en mis redes sociales, en Twitter o en X, como sea que se llame esa red social,
@Sevilla Crítico, síganme en Facebook, Ricardo Sevilla, y nada más, en Paralelo 24, síganme en los datos duros, hoy tenemos informativo en punto de las 8:30, y por supuesto aquí en La Familia Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros, aunque nos mande besos hipócritas Ricardo Salinas Pliego, y aunque ya no nos vaya a entrevistar en ADN 40, quiere esa instrucción, no nos interesa, porque nosotros estamos del lado de los medios de comunicación independientes y por supuesto del lado del pueblo de México. Te mando un fuerte abrazo, querido Vicente, y permanecemos atentos a la información. Claro que sí, te mando un abrazo yo también, el maestro Ricardo Sevilla, hablando con nosotros sin censura. Y antes de